Vamos a resolver el ejercicio B1 que apareció en la prueba de BAU de Andalucía para la materia de física en el año 2023 en junio. Como puedes ver, es un ejercicio que está dentro de lo que sería la interacción electrostática y tiene dos apartados distintos. Por un lado, nos van a pedir que tengamos en cuenta cuál sería, digamos, el signo, ¿verdad?, del trabajo que tiene que realizarse sobre una carga eléctrica que entra dentro de un campo eléctrico y ver la variación de la energía que sufre en ese proceso. Y por otro lado tendríamos una situación en la que hay dos cargas y tenemos que calcular cuál sería el campo eléctrico en un punto debido a esas dos cargas y además el trabajo necesario para pasar una carga, ¿verdad?, de prueba de un punto a otro. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir directamente a cada uno de los apartados y vamos a ir resolviendo los incisos que hay en cada uno de esos apartados poco a poco, para que vaya quedando más claro. El primero de los apartados me dice: en una región del espacio hay un campo eléctrico uniforme. Una carga eléctrica negativa entra en dicha región con una velocidad v en la misma dirección y sentido del campo, deteniéndose tras recorrer una distancia d. Razona si es positivo, negativo o nulo el valor de, por un lado, el trabajo realizado por el campo eléctrico y por otro lado, la variación de la energía cinética, potencial y mecánica. Este es el primero de los apartados que tenemos que resolver. Lo que vamos a hacer es, como siempre, presentar un esquema de la situación y después vamos a ir viendo cómo resolver cada uno de los incisos. Para el primer caso, lo que tenemos que hacer es determinar el signo del trabajo que realiza el campo. Como puedes ver en el esquema, vamos a ir marcándolo aquí. Tendríamos el campo eléctrico, que lo ponemos que va desde el lado positivo al lado negativo. Tendríamos esta que va a ser nuestra partícula, que se mueve con una velocidad v y por acción de la fuerza eléctrica, ¿verdad?, provocada por digamos, la carga que está dentro de ese campo eléctrico, esa fuerza eléctrica iría frenando a esa carga negativa y lo haría en una distancia d que aparece aquí debajo, entre los puntos que yo he llamado A y B, ¿verdad? Bien, una vez que tenemos claro esto, vamos a ver ahora que el trabajo que tiene que realizar el campo eléctrico sería el producto de la fuerza eléctrica por el desplazamiento que hemos llamado d. O dicho de otra manera, lo que haríamos sería el producto de el módulo de la fuerza eléctrica por la distancia y por el coseno del ángulo que forman, que en este caso sería 180 grados, porque son, digamos, de sentido contrario el campo, en este caso la fuerza debida al campo eléctrico y el desplazamiento. Así que nos quedaría que este trabajo va a ser, recuerda que el coseno de 180 es menos 1, pues sería menos el producto de la fuerza eléctrica por la distancia. Una vez que tenemos esto claro, lo único que tendríamos que, o lo que podríamos hacer, además de para poder saber el signo, que es lo que me interesa, es tener en cuenta que el trabajo también lo podríamos poner como la variación de la energía cinética que sufre esta partícula. Es decir, sería la energía cinética que tendría la partícula o la carga al final menos la energía cinética que tiene al inicio. Pero sabemos que se detiene. ¿Eso qué quiere decir? Pues querría decir que esta energía cinética al final es igual a cero. Por lo tanto, ese trabajo también lo podríamos poner como menos la energía cinética que tiene la carga al inicio. Claro, aquí puede parecer claro clara la conclusión que debemos obtener. Dado que la energía cinética solo puede ser positiva, la conclusión que debemos obtener es que el trabajo eléctrico tendrá que ser siempre y en todo caso aquí, ¿verdad?, en este ejemplo, negativo, porque sería la única manera de poder conseguir que con el signo menos que te voy a marcar aquí ahora, ¿verdad?, la energía cinética al inicio fuera positiva. Esa sería la forma de resolver el primer inciso, ese signo del trabajo que ha realizado el campo, ¿verdad? Vámonos ahora al inciso 2. En este caso, lo que tenemos que ver es cuáles serían los signos para la variación de la energía cinética, potencial y mecánica. Claro, hemos dicho que para nosotros en este caso la variación de la energía cinética va a ser
la energía final menos la energía inicial. Por lo tanto, deberíamos tener como conclusión que pasamos de un valor de energía cinética que sería mayor a uno menor. Así que cuando yo hiciera este balance, parece claro que me quedaría que la variación de la energía cinética tiene que tener signo negativo. Por otro lado, como no hay rozamiento, la variación de la energía mecánica en este proceso que estamos describiendo ha de ser igual a cero. En este caso, en ausencia de fuerzas que serían, digamos, no conservativas, la energía mecánica no varía, por lo tanto sería igual a cero. Y de aquí podríamos concluir que la variación de la energía potencial ha de ser necesariamente, por lo tanto, positiva para que pudiera darse esta característica que decimos de que no varíe la energía mecánica del sistema. Así que, como puedes ver, ya tienes todos los signos que te pedían en este primer apartado del ejercicio. Vamos ahora a resolver el segundo apartado del ejercicio. Nos dicen que hay dos cargas de 2 y menos 3 milicoulombios y se encuentran respectivamente en los puntos A00 y B11. Tenemos que representar y calcular el vector campo eléctrico en el punto C10 y además tendríamos que calcular el trabajo necesario para trasladar una carga de 1 milicoulombo desde el punto C al punto D, que sería el 0,1. Vamos a ir con el primero de los incisos y necesitamos un esquema para poder ver, para poder visualizar lo que me está describiendo. El esquema sería el siguiente. Fíjate que tenemos las cargas Q1 y Q2, las voy a marcar aquí, ¿verdad? En los puntos A y B. Sabemos que la carga Q1 es positiva y la carga Q2 es negativa y tenemos que calcular cuánto sería el campo debido a esas dos cargas en el punto C que te marco aquí. Esta es la parte, digamos, del primer inciso de este apartado. Así que para poder afinar un poco más, lo suyo sería representar cuáles serían los vectores de los campos eléctricos debido a la carga 1 y a la carga 2 en el punto C. Eso es lo que vamos a hacer con el siguiente esquema. Fíjate que lo único que he hecho ha sido añadir en el esquema anterior los vectores de los campos debido a la carga 1 y a la carga 2. En azul he puesto el de la carga 1, va hacia la derecha porque la carga 1 es positiva, mientras que en verde he puesto el de la carga 2, que va hacia arriba porque la carga 2 es negativa. Bien, en el inciso 1 lo que me piden es que yo calcule cuál sería el vector campo eléctrico en el punto C, el punto 1,0. Ya tengo representados los campos debidos a la carga 1 y a la carga 2, pero tendría que hacer el valor del campo en ese punto C. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, pues voy a calcular por un lado el campo debido a la carga 1, que no es más que K por el valor de la carga 1, partido por la distancia, que llamaré distancia 1 al cuadrado, y haré lo mismo para el campo 2, que va a ser una expresión análoga a la anterior, pero ahora teniendo en cuenta la carga 2 y lo que llamaré distancia 2 al cuadrado. Evidentemente, cuando me vaya a poner a sustituir, fíjate que tendríamos que el valor de K es 9 por 10 elevado a 9 newton por metro al cuadrado partido por culombio al cuadrado, vamos a ponerlo así, por el valor de la primera de las cargas, la carga 1, que era 2 por 10 elevado a menos 3, porque eran milicoulombios, ¿verdad? Y aquí abajo la distancia, dadas las coordenadas que vienen expresadas en metros, fíjate que la distancia que hay desde el punto A al punto C es 1 metro, luego sería 1 al cuadrado, metro al cuadrado. Podríamos cancelar metros cuadrados con metros cuadrados, culombio con el cuadrado que tengo aquí, y me va a quedar, por lo tanto, como valor, si hacemos la operación, sería 1,8 por 10 elevado a 7 newton partido por culombio. Pero esto sería, podríamos llamar el módulo, ¿verdad? Ahora bien, fíjate que yo lo que voy a hacer es que voy a añadirle aquí, lo voy a poner ahora, que es un vector. ¿Por qué? Porque voy a tener en cuenta ahora, en la expresión, digamos, cuando final, cuál sería la componente de ese vector. En mi esquema era hacia la derecha, ¿verdad? Luego sería la componente y. De forma análoga, podríamos hacer, y ya voy a poner aquí también ese vectorcito, ¿verdad? Vamos a hacer de forma análoga esto para la carga que sería la carga 2. Pero yo te aconsejo que lo hagas también, igual que hemos hecho antes, en valor absoluto, ¿vale? Voy a poner exactamente lo mismo. Ahora sería 3 por 10 elevado a menos 3 culombios, y aquí abajo otra vez la distancia, que es 1 metro,
¿verdad? 1 al cuadrado, metro cuadrado, cancelamos, hacemos exactamente igual. ¿Y por qué te digo que yo te aconsejo que lo haga en valor absoluto? Porque para eso hemos hecho el esquema. Fíjate que ahora en tu esquema la flecha verde que estamos representando, el campo 2, apunta hacia arriba. Así que cuando haces la operación de lo que sería el módulo, obtienes como valor 2.7 por 10 elevado a 7, la unidad que son newton partido por coulomb, y la componente que para ti es J. Por eso yo no he tenido en cuenta el signo, porque en realidad he hecho, digamos, el cálculo de un módulo, pero añado la componente en función del esquema que tengo ahí. Ya tendríamos cuánto es lo que vale cada uno de los campos, pero claro, lo que me están pidiendo es el campo en el punto C. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues aplicar el principio de superposición. Y eso lo voy a hacer primero en un esquema y después lo hago analíticamente. Fíjate que ahora el esquema es exactamente igual que el de antes. Lo único que he hecho ha sido añadir en rojo la suma vectorial del campo 1 y del campo 2. Ese ET, ese campo total, es el que yo quiero calcular para terminar este inciso. Y este campo total, pues sería, como hemos dicho, ¿verdad? Es un vector, la suma vectorial del campo 1 y del campo 2. Así que fíjate que es tremendamente simple. ¿Por qué? Pues porque yo tengo las componentes. Además son componentes que son perpendiculares entre sí. Por lo que yo podría concluir que mi campo total, que es el que yo quiero calcular, sería por lo tanto la suma de ambas componentes. Y sería 1.8 por 10 elevado a 7 y le pondríamos directamente I más 2.7 por 10 elevado a 7 y le pondríamos directamente J, y ahora sí podríamos poner entre paréntesis la unidad correspondiente, newton partido por coulomb. Esa es la solución al primer inciso de este segundo apartado. Para hacer el segundo inciso voy a rescatar el esquema que hemos puesto antes, ¿verdad? Que era así, el esquema más simple. Y lo único que tengo que hacer ahora va a ser calcular el trabajo que necesito para trasladar una carga de 1 milicoulomb desde el punto C al punto D. Es decir, lo vamos a trasladar desde este punto de aquí que te voy a marcar hasta este punto de aquí. ¿Y cómo voy a hacer ese cálculo? Bueno, pues ese cálculo lo voy a hacer como digamos, la variación de la energía potencial. Eso se debe a que el trabajo yo lo puedo expresar como menos la variación de la energía potencial. Esto quiere decir que podemos ponerlo como la energía potencial que va a tener en C menos la energía potencial que tendría en D. Dicho de otra manera, como hay un menos delante, que te voy a marcar aquí, tú sabes que este triángulo que significa el incremento de es siempre final menos inicial, ¿verdad? Pero al introducir ese menos, podríamos hacerlo directamente como inicial menos final. Esa es la única diferencia de lo que yo he puesto aquí. Y esto lo podemos poner entonces como la carga que vamos a llamar Q', ¿verdad? Y lo haríamos como, ahora sí, pues el potencial que hay en el punto C menos el potencial que hay en el punto D. Esto es ni más ni menos lo que vamos a hacer. Así que voy a necesitar, por un lado, calcular esos potenciales, ¿verdad? Y después, por otro lado, poder hacer podríamos decir, esta variación de la energía potencial. Vamos a ir calculando cada uno de ellos. La energía potencial para el punto C sería, por lo tanto, vamos a sacar factor común y sería que el Q', que sería la carga de prueba, por K, y ahora vamos a poner entre paréntesis lo que sería el potencial de cada uno y sería Q1 partido por D1 más Q2 partido por D2. Recuerda que en el caso de los potenciales había un menos por delante, ¿verdad? Por eso aquí aparece el más. Ya tendríamos esto y ahora lo único que vamos a hacer es que estamos sumando potenciales. Lo único que vamos a hacer sería pues, poner el valor este que sería 10 elevado a menos 3 coulombios, que es el 1 milicoulomb, por 9 por 10 elevado a 9 y tendríamos newton por metro cuadrado partido por coulomb al cuadrado. Y ahora aquí vamos a colocar los valores. Para la carga 1 era 2 por 10 elevado a menos 3 coulombios y abajo la distancia nuevamente 1 metro. Y aquí tendríamos por lo tanto el menos
¿vale? Ahora sí, ten en cuenta que yo estoy teniendo, como son potenciales, tengo que tener en cuenta el signo de la carga. Y ahora, en una carga negativa, menos 3 por 10 elevado a menos 3 coulombios partido por, y aquí sería 1 metro, ¿vale? Ya lo tenemos esto. Y cuando hagamos la operación, va a resultarnos que sería menos 9 por 10 elevado a 6 julios. Este es el valor para la energía potencial en C. Podríamos hacer exactamente lo mismo para la energía potencial en D y sería hacerlo de forma análoga. Fíjate qué casualidad. Resulta que nos hemos encontrado con que las energías potenciales en ambos puntos valen lo mismo. Dijimos antes que el trabajo era menos la variación de la energía potencial, o lo que habíamos dicho antes que era la energía potencial en C menos la energía potencial en D. Como hemos obtenido que son los valores exactamente iguales, la conclusión es clara. Ese trabajo va a ser 0. Y con eso queda resuelto nuestro problema. Si te ha gustado, por favor, le das al dedo hacia arriba y si te suscribes al canal me ayudas muchísimo a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.